los secretos, Señor, y la intimidad que tú tienes con Él, tú le has declarado el anuncio, Señor Jesucristo. Ahora te pido, Dios, que le enseñes a publicarlo aquí en Casa de Restauración, bajo la unción de tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo. Que esa palabra venga sazonada con la ricura que da tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo. Padre de la gloria, confórtanos, consuélalos, Señor. A estos oyentes, Señor Jesucristo, que tu palabra corra y sea glorificada y haya cabida en el corazón de un oyente en esta mañana. Amén. Amén. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén, amén. Amén, amén. Dale candela, hermano. Dios los bendiga a todos. Amén, 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 amén. Le damos gracias al Señor por la oportunidad. Si gusta, puede tomar asiento. Ya lo dijo. Que la chocosuela no le vaya a debilitar. Bueno, saludando a mi hermano, al hermano Charles, que el Señor lo El bendiga. colega. Su cumpleaños. Colega de Pedro. Sea el Señor. Los tranquiladores cuidándolo tenemos aún aquí. más. Y a nuestro hermano, hermana Amén. Gloria y al hermano. Thank you Dios lo very bendiga. much, my brother, my ¿Cómo friend. es el nombre? Hermano Jonathan, bueno, que Dios lo bendiga. No anda con Y David, bueno, sino estamos con aquí Charles. para hacer la voluntad del Señor. Amén. Voy a invitarle a tomar lectura en el libro, la epístola a los Hebreos, capítulo 9. No la pistola y no la epístola. La carta, que es el sinónimo de la carta, ¿no? Es una carta. Sinónimo. Ahora bien, aún el 9, capítulo 9, versículo 17. Amén. Perdón, 14. Capítulo 9, versículo 14. dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Le damos el 13 para contextualizarlo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, hay una pregunta ahí: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció asimismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obra muerta para que sirváis al Dios vivo? Es una pregunta, ¿no? Sí. Bueno, estaba pensando que hay algo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Y anteriormente, pues, la forma en como Dios había establecido para que los pecados de las personas fuesen cubiertos, tenían que hacer una serie de rituales, de sacrificios, y eso se volvió una costumbre, una tradición. Y bueno, esas eran obras, como lo acabamos de leer, obras muertas. ¿Por qué? Porque esas obras no podían limpiar la conciencia de las personas. No la podía limpiar, sino que de alguna manera mitigaba esa conciencia de haber fallado o de haber pecado delante del Señor. Pero en ese contexto, en ese entonces, tenían que sacrificarse animales, becerros, corderos, palomas, cereales se ofrecían al Señor. De Amén. pronto había personas que carecían de economía o abundancia. Entonces debían ofrecer al Señor, no presentarse con las manos vacías, porque así el Señor lo había establecido. Pero todas estas ceremonias y rituales en su tiempo, de alguna manera, mostraban lo por venir. Porque Dios se había propuesto hacer un sacrificio que sí fuera efectivo. Porque hoy por hoy todavía se realizan ceremonias para el ser humano alcanzar la espiritualidad. Todavía se realizan rituales para el ser humano quererse acercar a Dios de alguna manera. Uno ve tradiciones, ve prácticas ancestrales.
Mi padre me enseñó, mi abuelo me enseñó, mi tatarabuelo le enseñó a mi padre. Y bueno, cuanta cosa usted ve, creencias que abundan en este mundo, y son prácticas quizás de antaño, no son tan nuevas. Si usted empieza a buscar la raíz de las costumbres, de las tradiciones, usted se va a dar de cuenta que eso no es nuevo. Eso viene desde hace rato. Bueno, nosotros como país de acá de Sudamérica, usted bien sabe que a nosotros nos colonizaron los españoles. Y ellos nos colonizaron y nos impusieron su religión, su dogma. Y eso ha pasado a veces, bueno, gracias a Dios, porque algunos no fuimos como tan tradicionalistas. Pero en muchos hogares todavía se conservan ciertas tradiciones. Pero si uno se pone a analizar la etimología, es decir, la raíz de todo ello, no se va a dar de cuenta que no solamente esto solamente es tradiciones de los hombres. Esto solamente es religión. Eso solamente es formas o métodos humanos de alcanzar el conocimiento de Dios. Pero la Biblia dice en el libro de los Romanos, porque la gente que cree en esas tradiciones se profesan ser sabios e ignoran que Dios les está manifestando a través de la misma creación, para que a través de la creación puedan conocerle y conociéndole puedan reconocerlo. Que Él no es criatura, Él es el creador. Amén. Porque la Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que en ese libro dice que el ser humano se extravió. Vamos a leerlo para no... Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Sí, ya le digo la cita. Salutación. Deseo de Pablo visitar a todos los pueblos del Evangelio. La culpabilidad del hombre. La culpabilidad del hombre. Hay una culpa que no le deja estar tranquilo al ser humano. Hay una culpa. Y eso es lo que perturba la conciencia del ser humano. La culpabilidad. Cuando usted se siente culpable, usted no encuentra en paz. Cuando usted se siente culpable es porque usted ha cometido un delito. Está infringiendo la ley de su conciencia. Y ella le redarguye. Eso dice la Biblia. Porque su razonamiento quizás lo defienden, pero su conciencia lo acusa. Y si no lo acusa, sepa que hay uno que sí lo ha de juzgar, justamente. Gloria al nombre del Señor. Amén. La culpabilidad del hombre. Mire, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad. Porque que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo, ahí está el detalle, ahí quería enfatizar, entendidas. Usted lo que necesita es entender primero su condición. ¿Cómo está usted delante de Dios? Porque eso aquí no importa delante de los demás, de los hombres. No se puede así. Porque el que ha de juzgar a los vivos y a los muertos no soy yo, es Jesucristo el Señor. Amén, amén. Amén. El que puede acusar vuestras conciencias es Jesucristo el Señor. Amén, amén. Cuando hallaron a la mujer en pleno acto del adulterio mismo, el juez de la tierra estaba ahí. Amén. Jesucristo es el juez, amén, el que hace juicio
justo. Amén. Y se la traen ante el juez que es Jesucristo. Ellos ignoraban quién era Jesús. Amén. Él es el juez. Amén, amén. Y miren lo que les dice Jesús. El que esté libre de pecado. Pide la primera. ¿Y qué dice la Biblia? Redarguidos por sus conciencias, desde el más grande hasta el más chico, porque los más grandes tenían más conciencia de pecado, habían tenido más prácticas pecaminosas. Amén. Y se encontraron con el juez justo. Y el juez apela a las conciencias. Por eso el evangelio se hace efectivo cuando se confronta su conciencia. Por eso usted se puede sentir, pero es que, porque el evangelio va a confrontar tu conciencia. No te puede, si él te suaviza y te acaricia antes de confrontarte, tú no te arrepientes. Amén. Y si tú no te arrepientes, dice la Biblia, en vuestro pecado moriréis. Y como Él no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta. Amén. Para arrepentirse hay que confrontarlo. Amén. Hay que confrontarlo. La Biblia dice, bienaventurado aquel varón que en Jehová no inculpa de pecado. Amén. El hermano ahorita le di un texto, una cita, que hablaba de perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Los que hemos sido bautizados, hemos sido bautizados por su muerte. Y la verdadera justificación de nuestra conciencia delante de Dios es cuando el corazón se ha arrepentido. Si un corazón no se arrepiente, no hay Nada. efecto. La causa de que usted sea limpiado de su pecado es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, dice la Biblia. Hay que arrepentirse. Aquí podemos jugar a hacer el culto. Y usted aplaude y usted hace cosas, pero eso no lo va a salvar. Así es. A usted lo va a salvar si usted se arrepiente de sus pecados. Amén. Porque si no creéis que Jesucristo es el Señor, en vuestros pecados moriréis. Amén. El mensaje es ese. Su conciencia. ¿Cómo está su conciencia delante? Usted sabe, yo sé. Eso aquí no hay que explicarlo ni con plastilina. Nosotros sabemos. Amén. Aquí no hay niños. Amén, así No es. hay ni un niño aquí. No hay niños. No, señor. Ni menores de edad tampoco. Aquí todos somos cabales. Aquí todos somos conscientes. Y por cuanto usted y yo somos conscientes delante de Dios, Él nos ha enviado su palabra. Gloria al nombre del Señor. Amén. Miren lo que dice este texto que acabamos de leer. Cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció, fue voluntario. A él nadie lo obligó. Él mismo quiso. Él mismo quiso. Asimismo se presentó a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para. Es decir, tiene un efecto. Él no te va a limpiar simplemente para limpiarte ya. Ahí dice, para que sirváis al Dios vivo. Amén, amén. Para entender ese versículo es importante considerar de qué se viene hablando. De prácticas. Prácticas como hablábamos ahora. Costumbres, tradiciones. Usted ha sido criado bajo tradiciones, bajo costumbres. Y eso no le ha dado resultado. Eso no le ha dado resultado. Es más, eso no le ha hecho recobrar el sentido de la vida. Amén, amén. Amén. Por eso no le ha dado resultado. Por eso nosotros no venimos con terapias. Nosotros no le venimos a hablar a la psiqui, no. Nosotros le venimos a hablar a la conciencia. Amén. 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 A la conciencia. Usted necesita ser consciente de su condición. Usted necesita ser consciente de su condición. Amén. Y la Biblia dice que el Señor vino a expiar su pecado. Es decir, Él vino a cargar la culpa suya Amén. y la culpa mía. Amén. El que no conoció pecado, por nosotros
se hizo pecado. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, no tomándole en cuenta al hombre sus pecados, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Amén, amén. Santo. Hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. ¿Y de qué de arrepentirse? De todo. Hay que arrepentirse. Porque el arrepentimiento que es según Dios produce tristeza para vida. Pero el arrepentimiento que es según el mundo produce tristeza para muerte. Entonces, ¿de qué no hay que arrepentirse? Hay que arrepentirse. Usted no va a tener paz para con Dios si usted no se arrepiente, si usted no reconoce su maldad. Porque el que confiesa su pecado, su naturaleza pecaminosa, su condición de pecador, no las obras. Dios no te está condenando por lo que has hecho. Dios te está condenando por lo que eres. Porque si Él cambia lo que eres, tu manera de actuar va a cambiar. Amén, amén. Hemos explicado. Ese árbol de almendras es de almendras, produce almendras porque es de almendras. Es ilógico que siembre usted una pepa de mango y le produzca almendras. No tiene sentido. Si usamos la lógica, lo que se siembra se recoge. Y usted está intentando dejar el de fumar. Y te voy a decir, te entiendo porque yo también consumí. Y yo pensé que mi problema era ese. Y me empecé a leer el libro de los Romanos capítulo 7. Y empecé a analizar que el pecado que moraba en mí me llevaba a hacer cosas que yo no quería hacer. Y el pecado que moraba en mí me engañaba. Amén, amén. Me decía, no, tú estás bien, dale, tú vas bien. Por el camino que andas, ese camino es de vida. Mentira, que ese camino es de muerte y su fin es perdición. Y ese es el libro de los Romanos, cuando yo lo leí, Pablo también analizó su conciencia, su estado delante de Dios. Y dice, así que yo queriendo hacer el bien que quiero, resulto haciendo lo que no quiero hacer. Entonces, si yo queriendo hacer el bien no puedo, hay algo que está estorbando. Amén. El pecado que mora en mí. Eso concluyó Pablo. Por eso, si usted quiere librarse de las malas obras que usted hace, usted necesita que Dios le meta una naturaleza, una simiente que es incorruptible. Amén. Y esa simiente incorruptible lo lleva a dar fruto para vida en el Amén. Señor Jesucristo. Usted no tiene que hacer fuerza en el Evangelio. No. La fuerza la pone Cristo, la meta la Amén, pones tú. amén. Amén. Cristo te da energía. La meta la pones tú. Amén. Soy mejor que las azucaritas de Kelo, que el Milo. El Milo. Y Milo. Mire, cuando yo empecé a entender eso, a uno lo que le toca es depender de Dios. Amén. Llega uno y como hizo el hermano Charlie, 35. Voy para tierra a reconocerlo que me los ha dado Cristo. Cuando usted empieza a depender de la gracia, porque usted no puede solo limpiarse de su pecado, no puede. Aunque se lave con lejía y aunque sobre su rostro amontone jabón, su mancha siempre estará Amén, delante. amén, amén. No hay otra cosa con que usted pueda limpiar su conciencia y no. Ahí acabamos de leer. Con cuánto más la sangre de Jesucristo. Amén, amén. Es el Cordero, dice Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios. No solo cubre el pecado, sino que lo quita, lo radica. Te declara sin culpa. Cuando eres culpable. Eres un culpable. Tú eres culpable. Tú lo hiciste. Tú sabes que te vieron. Es más, hay testigos presenciales. Hay testigos oculares.
porque los ojos de Jehová están sobre toda la tierra. Amén. Él lo sabe todo. ¿A dónde huiré de su presencia? ¿Y a dónde me esconderé de su espíritu? Amén, Si amén. subiera a los cielos, ahí está Él. Si bajara a la tierra, aquí está Él también. Si en el Seol hiciera mi estrado, ahí me asirá su mano y me atenderá su diestra. ¿Dónde me voy a esconder de Él? Ciertamente la señora. La omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia de Dios. No hay ser humano que se esconda delante de Él. No nos podemos esconder. Está roto, yo le pongo cinta. Usted y yo dependemos del Señor. Amén. Dependemos de la gracia soberana de Jesucristo. Ahora, usted no me puede decir a mí que está bajo la gracia de Dios y practica el pecado. Usted no me puede decir a mí eso. Porque la Biblia dice, el que practica el pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa, no es libre. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque dice en Judas, porque la gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia, el que está bajo la gracia le enseña, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén. Apártese. Y tiene una conciencia, porque Él se la limpia Él mismo. No es que hay una sangre vigente. Y yo voy ante esa sangre y le digo, Señor, perdóname. Pero con un corazón contrito, con un corazón sincero. Y la sangre de Jesucristo limpiará mi conciencia. La sangre de Jesucristo limpia mi conciencia. Amén, amén. Por eso lo importante aquí es cómo está tu conciencia delante de Dios. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Y qué piensas hacer frente a esa realidad? ¿Crees tú que escaparás del justo juicio de Dios? Ahora no te está juzgando, ahora no te está condenando, ahora está como abogado defensor. Si tú le aceptas, si tú reconoces tus cargos, los cargos que te imputan, el acta de los decretos que todavía en ti no se ha anulado, porque tú tienes que dejar que ese acta de esos decretos se anule en ti. ¿Cómo se anula? La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Ese es el acta de decretos que está en su contra. Por la práctica que usted hace o por lo que usted es. Hay un acta que le es contraria. Un acta de decretos que le es contraria a usted. No lo favorece. Pero cuando usted viene a Jesucristo, reconoce su pecado, se humilla, dice, yo soy un pecador, lo arropa lo que es el regalo, la dádiva de vida eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero usted tiene que reconocer los cargos que se le imputan, de qué se le acusa, pero se le está acusando con justo juicio, porque usted es culpable, usted es reo de juicio. Usted es culpable. Pero hay uno que viene a defender su causa. Hay uno que viene a perdonar tu culpa. Amén, amén. Hay uno que se entregó por amor a ti para que tú seas salvo. Él en la cruz del Calvario pagó el precio por nuestros pecados. Expió el pecado, expió la culpa nuestra. Es decir, la culpa nuestra recayó sobre Él. Isaías capítulo 53. Por eso se habla de un anuncio, se está publicando aquí. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Amén, amén, amén. Es un anuncio, el evangelio es un anuncio. Vamos a leerlo. Buenas nuevas de vida eterna. Isaías capítulo 53. 53.
capítulo 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Si usted sufre, si usted tiene muchos dolores le tiene miedo a dolorar. Usted tiene que entender algo. Si usted sufre, si usted padece problemáticas, hay uno que tiene experiencia en eso. Y nadie te puede entender o aconsejar si no ha vivido ese proceso. Y Jesucristo sufrió los dolores más grandes de este mundo. Y no siendo culpable, porque Él no tuvo la culpa. Experimentado en quebranto, varón de dolores. Por eso si usted está sufriendo, analice si está sufriendo por causa misma suya. Porque Cristo experimentó el dolor más profundo que puede existir un ser humano. La culpa terrible nuestra cayó sobre Él. Y Él no fue el culpable. Los culpables éramos nosotros, somos nosotros. Y si usted sufre, no diga por qué. Ay, ¿por qué esta vida que llevo? Averigüe por qué. Averigüe. ¿Será que su conciencia no le hace acuerdo? No le dice. Que es su culpa. Lo que usted está viviendo hoy son consecuencias de sus malas decisiones. Es tu culpa. No le eches la culpa a Eva. Adán. No le eches la culpa a Eva, Adán. A veces nos la pasamos echándole la culpa a los demás. Y ahí es donde viene el juez justo. Y dice, estás libre de pecado. Estás libre de pecado. Tú estás libre de pecado. Entonces, ¿cómo vas a solucionar tu problema? ¿Cómo lo vas a solucionar? ¿Y cómo la vas a enfrentar? Necesitamos la sangre de Jesucristo. Amén. Para subir al cielo tenemos que tener un vestido. Y necesitamos estar vestidos de la justicia de Dios. Amén, amén. Pero no te van a poner el vestido sin antes lavarte. Amén. Primero tienes que pasar por el lavamiento, Amén. que es la sangre de Jesucristo. Cuando te lavan de su sangre, te ponen el vestido de justificación, el vestido de la gracia de Dios. Pero primero necesitas reconocer, usted es de las personas que tira el niego. A usted lo pueden coger en el mismo acto y usted se tira el niego. Pero con él no es así. Niega los cargos. No se tira el niego que lo cogieron. No se tira el niego que lo cogieron infragante, con la mano en la masa. Y le está dando solución a tu problema. Una solución que no la da otro. Quizás tus familiares no te entienden por qué tú actúas así. No entienden. Y te voy a dar otro dato, no te van a entender. Porque ellos no son Dios. Pero Dios sí te entiende. Por eso Él, como sabe todas las cosas, Él dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre porque Él es carne. Y siempre los designios de su corazón van de continuo al mal. Entonces, para Él entenderte, aunque Él lo sabe todo, Él necesitaba la experiencia. Y cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Dios es espíritu, se hizo hombre, ¿sabe para qué? Para experimentar. Para que usted y yo no digamos, Señor, pero es que usted no ha vivido, lo vivió y más fuerte que usted. Para que usted no tenga excusa. Por eso uno entiende que el Señor Jesucristo lo entiende en el momento difícil, a uno lo entiende. Porque Él lo experimentó. Él gustó de lo mismo, Él se hizo carne igual a nosotros, siendo espíritu eterno. Ahí lo acabamos de leer. Mediante el espíritu eterno se ofreció a sí mismo. El espíritu eterno es Dios en su esencia. Y a través de la Virgen María, el Espíritu Santo posó sobre ella
y nació la carne. Lo humano de Dios es hijo. Lo humano de Dios fue lo que se sacrificó. Un espíritu no tiene sangre, un espíritu no tiene carne, no puede morir. Pero un espíritu es eterno, pero esa eternidad se vació. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de hombre. Amén, Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, Amén, aleluya. haciéndose Obediente. obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Usted debería estar colgado en la cruz y declarado maldito, porque Amén. era maldito aquel que moría en un madero, pero a él no le importó la maldición ni los esputos que iba a recibir, porque le besaban la barba y le decían: profetiza, ¿quién te golpeó? Y todo eso lo padeció por usted y por mí. Amén, aleluya. Gloria Porque la Biblia dice que él puso la mirada en el gozo que estaba delante de él y menospreció la cruz y sufrió el oprobio. Amén. Él sabía que yo me iba a convertir. Amén. Él sabía que el hermano iba a convertir, que los hermanos iban a convertir. Y si usted Aleluya. quiere convertir, él también lo estaba mirando a usted. Eso lo Amén. motivó. Amén, aleluya. Eso lo motivó. Pero todo lo que él sufrió, lo sufrió por amor a usted y por amor a mí. Amén, amén. Porque él sabía que las prácticas, las costumbres, las tradiciones no nos podían limpiar la conciencia. No podía limpiar nuestra conciencia. Amén, amén. Y usted lo ha intentado. Es más, le voy a dar otro dato. Usted consume, ¿sabe para qué? Para mitigar la voz de su conciencia. Y le estoy hablando claro porque yo también lo consumí. Hay una voz que le dice a usted y lo hace sentir mal. Y supuestamente usted cuando consume se siente bien. No, es mentira. Ese es el pecado que te engaña. Que te dice: no, eso no es el problema tuyo. El problema tuyo no es el consumo. Eso es mentira. El problema tuyo es más profundo. Tu problema es existencial. Por eso la crisis en la que tú vives existencialmente, buscan mitigar esa voz de la conciencia y la apagas con la droga, anestesiando la conciencia. Pero tú tienes que enfrentar eso. Amén, amén. La anestesias, un calmante, algo que te lleve a no pensar en esas cosas, a evadir la realidad. El pecado te está engañando. Amén. Y te quiere arrastrar hasta que cumpla su cometido, que es llevarte a la muerte y a la muerte eterna. Eterna. Al infierno. No te dejes engañar por el pecado. Pecado que está dentro de tu corazón. Tienes que dejar que la sangre de Jesucristo lo saque. Amén. Aleluya. Lo saca. Amén. Porque ese hombre fuerte que está metido en tu corazón llamado pecado, necesita uno más fuerte que lo ate y lo Amén. saque. Amén. Aleluya. Porque ese cuerpo tuyo le pertenece a Él. Amén. Tú eres templo del Espíritu Santo. Amén. Él te creó para morada de Él, para que Él viva dentro de ti. Amén. Aleluya. Gloria. Él no te creó para que el pecado se enseñoree de ti. Y para seguir al pecado. No te creó para eso. Tú tienes que dejar que Jesucristo tome posesión de lo que le pertenece. Amén. De Jehová la tierra en su plenitud. Usted habita en el mundo. Usted le pertenece a Él. Él le pertenece a Él. Usted es oveja de su prado. Amén. Y Él, como buen pastor, entregó su vida por la oveja. Amén. Se enfrentó al lobo y lo venció. Al león, al oso. Así que yo le voy a invitar a usted en esta mañana a que deje que la sangre de Jesucristo, porque la presencia de Dios limpia. Limpia, ella limpia. Saca la basura. Yo me acuerdo cuando yo vivía consumiendo, ya estaba involucrándome en otras. Y esos pensamientos que me llegaban a la mente. Vea, y yo sé que más de uno aquí ha deseado la muerte. Esas personas que se suicidan, ¿sabe qué? Es la voz que le dice: tu solución es matarte, mátate. Y es el pecado dándote órdenes, el pecado engañándote, diciéndote: esa culpa solamente va a ser cumplida cuando te mueras, ya se olvida todo. Mentira. Tira, peor. Y te lo digo con autoridad porque yo lo experimenté. Yo lo experimenté. A mí no me lo contaron, yo lo viví. Yo decía: ¿qué hago? Unos pensamientos que estaban tan arraigados a mí, yo sabía que no los debía hacer. Y eso me incitaba a que lo hiciera.
Eso me incitaba a que hágalo. Claro, era la voz del pecado que estaba dentro de mí. Ese Señor que estaba metido en mi corazón me ordenaba. Porque usted no sabe de dónde salen las hechicerías. ¿De dónde salen los homicidios? ¿De dónde salen los adulterios? ¿De dónde sale el homicidio? Que usted vaya a matar a una persona, que usted vaya a robar. Está dentro del corazón. Por eso Él dice, dámelo. Dámelo, hijo, dámelo. Dame tu corazón, dámelo. Y verás que vas a empezar a ver, tus ojos van a empezar a ver mis caminos. Tú no los has visto, tú no has visto los caminos del Señor, porque los caminos del Señor son deleitosos. Amén, aleluya. Pero no has encontrado deleite. Es más, no le encuentras atractivo al Evangelio, porque no lo has entendido. No lo has entendido. Amén. Porque no lo has entendido, no lo disfrutas. Amén, amén. No lo degustas, no lo saboreas. Cuando tú lo saboreas, es sabroso. Amén. Pan delicioso. Tú necesitas saborear esto. Amén, aleluya. El pecado te ha dejado un sinsabor. Es más, el pecado te anestesió el paladar y por eso no degustas esto exquisito que Dios te quiere ofrecer. Amén, aleluya. Este plato exquisito no te lo quieres comer porque no le encuentras Mejor que el atractivo. maná. Estamos hablando de la conciencia. Más de uno aquí ha deseado morirse, pero no has sido tú. Tú no te quieres morir. Tú sabes que si te mueres así, te pierdes. Pero el pecado te engaña. Te hace creer que tu problema es tan superficial que no, es que la droga no es mala. Es que tengo sueño, que yo no sé qué. Por eso es que Dios no te va a condenar porque consumiste droga. Te tengo esa noticia. No te va a condenar porque hiciste tal cosa, hiciste tal otra. Él sabe que tu problema está en el corazón. Si tú le entregas el corazón, Él lo cambia y tu actitud cambia. Amén. Tu manera de actuar va a cambiar. Dios no es psicólogo. El psicólogo, terapia para la conducta. Terapia para la conducta. Terapia para la conducta. El Señor que te conoce, Él sabe que el problema no es tu conducta. El problema tuyo es lo que tú eres. Por eso actúas así. El árbol no puede ser cortado el tronco. Que cortarlo desde la raíz. Porque si no vuelve y crece. Por eso no venimos con terapia. Y tampoco lo venimos a obligar. De pronto suena como muy no estamos obligando. No lo haga porque lo obligaron. No lo haga por eso. Claro, porque usted va a sentir y le van a hacer. Le van a hacer. Porque le digo, ¿a qué se debe que uno no prospere? Que pase el tiempo y usted no permanezca en Dios. Porque no se conecta a la vid. Porque si usted se conecta a la vid, no tiene que dar fuerza para hacer fruto, no. La vid le produce la savia, le produce los nutrientes necesarios para que usted produzca. Amén. La vid es la que produce los nutrientes, donde está la raíz y el tronco. Si usted está injertado en esa vid, la vid es la que produce la vida, produce el fruto. Amén. No lo tengo que producir yo, lo produce Él a través de mí. Amén. Pero si usted se desliga de la vid, por eso es que no hay fruto. Amén. No va a haber fruto. Y usted va a llegar a su casa y estuvo en casa de restauración 2 meses, 3 meses, y 1 año, 2 meses, 2 años, y me siento fuerte. Ya la Me hice. siento fortalecido. Yo ya lo hice. Ya la hice. Y va para allá y le presentan lo mismo que le presentaban. Y como no hay fuerza de arriba. Aleluya. Porque si hay fuerza de arriba, usted piensa lo de arriba. Amén. Cuando el poder de arriba se le mete a usted, usted piensa en las cosas de arriba. Amén, Pero cuando aleluya. usted no tiene esa fuerza, y si usted se va a enfrentar a eso, Caiga. Resbala y cae. Pierde. no vas a poder. Pierde. Ahí sí como dice una canción, no se va a poder. Ay, disculpame, que me escapó. No se puede. No va a poder. Pero cuando usted se conecta a la vida, usted deja que Dios lo meta ahí. Lo injerte. Ya no se sale. Eso es mentira que se salió. No se sale.
Porque no que usted ya experimentó el pecado y el pecado produce un placer. Ey, Eso no lo vamos a negar. no sea mentira, sí. Eso es verdad. El pecado produce placer. Eso es verdad. Amén. Pero el placer que produce estar en paz con Dios no Amén, lo produce el amén. pecado. Por eso la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Gloria a Jesús. Tú no lo has experimentado. Tú no lo has experimentado. Cuando usted experimenta algo más sabroso, usted ese sabroso no lo cambia. Se queda ahí. No cambia. Pero como no lo has probado, No le coge el sabor. usted no lo ha saboreado. Es que dice el dicho, deleítate en Jehová. Ve ahí, ve. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo. Pero si deleita en el mundo que le da. El mundo pasa y sus deleites. Pero los que hacen la Es que el pecado da un placer momentáneo, Claro. temporal. Y cuando ya se te pasa, practicaste, y se te pasó la dopamina o la bilirrubina o llamémosle la adrenalina, o lo que te que generó, metió lo que eso. lo que te generó. Cuando se te pasa el efecto, ¿cómo te sientes? No diga nada, usted sabe cómo se siente. No diga. Una pichurria, mano. Uy, varón, es lo más terrible que le puede pasar a uno. Allá te llegan los pensamientos de matarse. Me comenzaba a juzgar. Usted llegó y cometió el acto y después de cometerlo, a mí me pasó. A mí Dios me venía hablando desde hace rato. Yo desde pequeño mi abuela me ponía a leer la Biblia y uno ignora el poder de la palabra. Amén. Esa palabra empieza, lo que hace de nueva criatura una persona no es el bautismo. La palabra. La Biblia dice, siendo renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia, la quiere apreciar, ella lo empieza a limpiar. Vosotros ya estáis Comienza a limpios orar, a operar. por la palabra. Comienza La palabra empieza a renovar su a mente. engendrar, comienza a engendrar, a concebir. Y yo luchando, sin ser bautizado, luchando con esa palabra. Luche. Y por aquí, practicando, pero no me dejaba en paz. Yo trataba de hacer cosas terribles y no podía. Y no te estoy diciendo que no fui un pecador, lo fui. Hice cosas que a Dios no agradan porque uno a veces quiere medir qué es más pecado que otro. Mentir como el que mató 100 personas. Los dos están en la misma condición. Pecado. No me vengan a mí con el cuento de que no, que tú más suave. Nada. Que mentiras piadosas. Nada, eso es pecado. Pero la palabra empezaba como a luchar conmigo y yo me abstenía y en algunos otros momentos iba y lo hacía. Porque no hay nadie bueno, como se decía ahorita. ¿Sabe qué es lo que sostiene este planeta? Que la maldad no se efectúe a tal magnitud que el hombre desee la muerte y la muerte va a huir de él. El Señor. La palabra de Dios y su Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que hace que haya gracia todavía, que haya misericordia, que alguien le haga un favor a otro. Pero la Biblia dice que va a ser quitado ese espíritu. Cuando ese espíritu complete la obra en la iglesia, se la lleva. Y ahí viene el misterio de la iniquidad. Chaolín, ay papá. Por eso le digo en esta mañana, la palabra del Señor que se está hablando, si usted la deja que se meta en su corazón, ella es la que lo va a guiar. Amén. Amén. Porque ella es lámpara a sus pies y lumbrera su camino. Amén. Ella lo va a empezar a iluminar el camino por el que usted debe andar. Es la palabra de Dios. Amén, amén. No el predicador, no el líder, es la palabra. Por eso usted la tiene cerca ahí, aprecie ese libro, aprecielo. Aleluya. No lo haga para que la gente lo vea, que usted lee mucho, que no. Cuando usted esté ya en su soledad, enciérrese con Dios y hable con Dios, y Dios que le ve, muestra en lo secreto, lo va a recompensar. Pero Amén, ¿cómo es que ese amén. muchacho ha podido? ¿Cómo lo hiciste? Se está nutriendo de algo fuerte. Amén. Una vitamina C. Y esa palabra empieza a limpiar, te empieza a llevar al acto de la regeneración. Amén. Te guía a que te reconozcas, a que te apartes, y empieza la sangre de Jesucristo a limpiarte. Eso no es místico. Que a veces nosotros queremos es ver la sangre literal y que ay, que la sangre, no, eso es por fe, usted debe Amén, creerlo. amén. Lo que está aquí, créalo ya. No le eche No se terapia. busque que quiere experimentarlo, no, créalo. Y después de que lo crea, usted lo experimenta. Amén, amén. Pero primero créalo. Amén. Gloria a Jesús.
Así que la invitación en esta mañana es: ¿usted cómo quiere seguir viviendo? Así como Echándole de lo que le aparezca a la mente para apagar esa voz que le está diciendo: detente, para, ya basta. Es más, tu alma te dice y tú no la entiendes, tú no entiendes a tu alma, y tu alma te dice: ya, estoy hastiada. Tú a veces no sientes que estás en una rutina, y cuando sientes que estás en la rutina llegan los pensamientos de suicidio. Cuando sientes que estás en la misma rutina, llega la depresión, llega la ansiedad, llega el deseo de la muerte. Cuando estás en esa rutina, es el alma que te dice: ya basta, ya no más, ya no más. Así que en esta mañana yo le voy a invitar a estar sobre sus pies. Qué bueno en esta mañana usted, ahí donde está, con su conciencia delante de Dios, no delante del cura. El cura que le voy a confesar al cura mi pecado, nada, no confiese delante de los hombres, que al último eso lo usan en su contra. Úselo ante aquel que vea, escucha lo que usted ha hecho y él no vaya y lo cuenta a nadie. Es más, cuando una persona confiesa sus pecados delante de Dios y cree que Él lo perdona, ¿sabe qué dice la Biblia? Él no se acuerda más de sus pecados, sino que los coge y los echa al fondo del mar. No se olvida. Y empieza la gente a decirle: pero ¿qué usted hizo eso? Y usted hoy le pregunta a Dios: Señor, ¿verdad que yo hice eso? El Señor dice: ¿qué cosa? No me acuerdo. El Señor tiene Alzheimer. Estaba distraído. Así que en esta mañana usted le va a confesar: vea, Señor, así como usted en algún momento, aquí hay alguno que ha pasado ante un tribunal, un juzgado, sí, y ha tenido que reconocer, y le reducieron la pena. Bueno, le redujeron la pena. Otros se tiran al niego. Tenga conciencia que usted no está delante de un juez y de un abogado humano. Usted está frente a aquel que puede librar su alma del infierno. Amén, aleluya. Alabanzas al Entonces usted le va a decir: Señor, vea, yo siempre pensé que el problema mío era la droga, era esto, pues ya me di cuenta que mi problema es mi corazón. Y eso no lo hace un cirujano, una intervención al corazón, eso no lo hace un cirujano, solamente lo hace Jesucristo. Amén, aleluya. Y él hace unas cirugías tan especiales que no quedan cicatrices. A Adán llegó y le abrió el costado, le sacó a la esposa y Adán quedó hasta sin ombligo. Entonces, vamos a reconocer en esta mañana. La Biblia dice: reconócelo en todos tus caminos. Amén. No los enderece usted, muchacho. Usted nació así. Lo dejaron caer. Por eso no puede caminar bien. Pero árbol que nace torcido, si Jesucristo le pone la mano, lo endereza. Amén, amén. Gloria a Dios. Lo endereza con todo lo que usted haya hecho. Todo lo que usted haya hecho. Todo lo que no se fija en lo que usted ha hecho. Fíjese en lo que usted es. Sí, Señor, pues es que yo no puedo cambiar porque yo soy humano, soy carnal. Pero si tú dejas que Él cambie tu naturaleza espiritual, ahí es donde usted va a decir: no va a decir esto, todo lo puedo en crisis. Nada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así que en esta mañana vamos a decirle: Señor, ya me di cuenta dónde está mi problema. El problema está en mi corazón. Mi corazón es perverso, es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conoce, Señor? Y dice el Señor Jesucristo: yo soy el que escudriño los corazones y discierno las intenciones de Él. Pero yo no te vine a condenar, yo quiero que tú reconozcas y yo quiero ayudarte. En esta mañana Él quiere ayudarte. Él dice: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Tú te flaqueas, tú caes, pero si tú esperas en la gracia de Dios, tomarás nuevas fuerzas.
Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra que es digna de ser recibida por todos, Señor. Todos somos necesitados, Señor. Jesús de Nazaret, tú conoces mi vida secreta, Señor. Tú conoces mis más íntimos pensamientos, aún lo que es oculto de mí, Señor. Líbrame, Señor, de lo que me es oculto, Señor. Y tu Espíritu noble me sustente, Señor. Señor, perdona mis pecados, Señor Jesucristo. Y se recrearán los huesos que tú has abatido, Señor Jesucristo. Yo quiero sentir, Señor, ese aliento, esa savia que tú nos das, Señor, para tener fuerzas espirituales y poder seguir caminando. Señor, los huesos resecos, Señor. Oh, Señor Jesucristo, pero tú tienes abundante, Señor, agua para darnos. Señor, tú eres la fuente inagotable, Señor. Danos de tu paz. Danos de tu paz, Jesús, que te necesitamos en esta mañana. Todos dependemos de ti, Señor Jesucristo. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a darle gracias al Señor por el devocional. Sí, la palabra fue explícita. Y pedirle al Señor que nos ayude a ponerla por obra, ¿no? Que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de verdad. Soberano Rey de la gloria, en esta hora, Señor Jesucristo, yo te doy gracias por la poderosa palabra, Señor Jesucristo, que hemos escuchado, que hemos recibido, Señor Jesús. También te pido, Dios del cielo, que tengas misericordia de nosotros. Tu palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia, y la misericordia triunfará sobre encima del juicio. Amén, amén. Porque en la ira del hombre no prevalece la justicia de Dios. Padre de la gloria, te pido, Dios, que guardes de todo mal a estos hombres, Señor. Protégeles de todo mal, de todo peligro, y bendíceles en el día de hoy. Amén y amén.